bienvenidas. Muchas gracias por venir, por decidir pasar un rato con nosotros, no sé, con estas tardes tan maravillosas que estamos teniendo. Así que, hola, nada, ¿qué tal? Hola. Que os quería decir que hoy, es que lo estaba pensando, bueno, la verdad que preparé esto en lunes santo, martes santo, así tranquilo y tal, y me di cuenta de lo doblemente privilegiado que era poder estar aquí hoy. Porque no sé si sabéis que en esta silla se ha sentado José de Santiago. Entonces, claro, en fin, no sé si sabéis lo que supone para mí, no sé si para ti, César, también, estar sentado en el mismo sitio que José Le. He pensado que esto incluso a los chicos de letras, que sea una especie de reliquia, ¿no? Igual que se va a ver el brazo incorrupto de Santa Teresa, poner aquí la silla, ¿verdad?, donde se sentó José de Santiago, igual que los caminos de peregrinación de Santa Teresa y San Juan de la Cruz y no sé qué, que a mí me produce un aburrimiento tremendo, pero sí que ir recorriendo los mismos sitios por los que José Le nos ha ido contando su maravilloso libro desde el Jergón. Eso es uno de los motivos, vaya, del privilegio, ¿no? Y el otro, bueno, pues poder acompañar a César, lógicamente. Sabéis que César es filósofo, que trabaja en el CSIC, que ha sido profesor de Sociología en la Complutense y que, bueno, más allá de todo eso, yo creo que para nosotros es, espero que si lo veas, un compañero de viaje. Un compañero de viaje a lo largo de estos años, desde que presentamos Capitalismo Canalla, hace ya un montón de tiempo, hasta no el último, pero casi el último de los textos que fue el de Comutopía, ¿no? Entonces nos ha sido acompañando a lo largo de todos estos años. Yo creo que la idea siempre, con pensadores, no sé cómo llamarte, ¿no?, ensayistas o en fin, ¿no?, con lo que seas, ¿no?, filósofos y tal, lo que tú quieras, que la idea es que cómo nos ayudáis a discernir, ¿no?, el camino, los caminos que debemos seguir o no seguir en estas encrucijadas continuas, en esta especie de trampas continuas en las que nos vamos encontrando a lo largo de la trayectoria, ¿no? Esa es un poco la idea, yo creo, de tus trabajos, de los diferentes trabajos, y creo que lo vuelves a hacer en este pequeño por el formato, ¿no?, pero magnífico texto. Si no lo habéis leído os lo recomiendo, el de Redes Vacías, Tecnología Catastrófica y el Fin de la Democracia, ¿verdad? En este ensayo creo que nos ayudas a comprender la forma en que hemos cebado el poder, ¿no?, de estos sociópatas que están detrás de los... Tú lo dices así, he recogido buena parte de los epítetos que dedicas a estos sociópatas, ¿no?, que están detrás de los desarrollos tecnológicos. De hecho, yo cuando vine a coger el libro, lo compré aquí, lógicamente, en letras, los libreros siempre están un paso por delante de nosotros, ellos ya lo habían leído, y enseguida Guille me dijo, tienes que leerlo, tío, está fenomenal, no sé qué. Dice, es el epílogo perfecto de Sociofobia. Eso es la manera, ¿no?, el marketing de Letras Corsarias para tu texto. Yo dije, joder, Sociofobia se me había olvidado. Porque Guille enseguida, o sea, digo, madre mía, qué memoria tienen los libreros. No era mi caso. Entonces, he leído primero, he vuelto a leer Sociofobia, porque no me acordaba, es verdad. Y después he ido y he dicho, hostia, pues tiene razón, Guille, tiene razón los libreros de letras. Allí nos alertabas, yo creo, ¿no?, en Sociofobia, de las bondades que atribuíamos a principios de la década del 2010 de lo digital. Lo tengo entrecomillado, creo que decías algo así. La red genera una realidad disminuida. Pero mientras tú estabas señalando esta red, esta realidad disminuida que generaba la red, estábamos defendiendo, o se defendía, la digitalización de todos los ámbitos, de todos los espacios, ¿no?, de sociales, de socialización, institucionalización, etcétera, etcétera. Han pasado tan solo 13 años, no ha pasado. Aunque miramos para atrás y parece una eternidad, pero ha pasado poco más de una década desde la publicación de Sociofobia. Y bueno, pues para romper el hierro me gustaría que nos explicaras qué ha sucedido a lo largo de este poquito más de una década para que consideráramos a las redes sociales entonces espacios de emancipación democrática y que hoy pues sean, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no?, sean interpretados o sean entendidos como una especie o percibidos como una especie de estercoleros donde vamos vomitando nuestras diferentes frustraciones políticas, sociales, etc. Bueno, lo primero, por supuesto, muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a las amigas y amigos de Socil, que siempre son tan acogedores y bueno, yo me siento efectivamente como un compañero más. Muchas gracias a los amigos de Letras Corsarias, una de las mejores librerías de España, efectivamente, y por supuesto gracias a todas y a todos
por acompañarnos hoy, además, con esta tarde tan increíble que hace en una ciudad tan bonita. Estoy particularmente agradecido. Me ha gustado mucho lo de un epílogo a Sociofobia. Yo no he leído Sociofobia para escribir este libro, nunca releo mis libros, así que a saber lo que dije ahí hace ya tantos años. Pero sí es verdad que me gusta mucho porque sí es en cierto sentido un epílogo. Yo, con Sociofobia me quedé con un regusto amargo, un buen regusto, porque es un libro que yo disfruté mucho defendiendo y debatiendo y que me proporcionó la oportunidad de hablar y discutir con un montón de gente. Pero sí me quedé con un poco de mal sabor de boca en el sentido de que yo quería hacer una crítica leal a los movimientos de conocimiento libre de los que yo participaba. O sea, yo estaba como bastante metido en el movimiento copyleft, en el movimiento de conocimiento libre, es algo a lo que había dedicado bastantes horas de mi vida. Y creo que en parte, pues porque por mi propia incapacidad a la hora de escribir de manera un poco más empática, pues no lo conseguí, ¿no? Yo creo que fue percibido seguramente con toda la razón desde ese campo, desde esos sectores, como un ataque y como un ataque más agresivo, lo cual no era mi intención para nada, ¿no? Entonces yo sí me quedé con un mal regusto. Es algo que olvidé durante bastante tiempo. Nunca he dejado de dedicarme a cuestiones de tecnología del todo, pero sí es verdad que no escribo habitualmente, al menos ensayos de este tipo, más dedicados a un público amplio, a la divulgación. Entonces, sí, en algún momento, hace un par de años, sí me apetecía decir, que hemos perdido a medida que ha ido desapareciendo, ¿no? Todos aquellos movimientos minoritarios pero intensos en torno al conocimiento libre, y qué podrían aportar hoy. Y yo creo que hemos perdido mucho. O sea, esto es historia antigua, pero hace 10, 15 años en este país existía un movimiento en torno a la cultura libre pequeño, pero yo creo que bastante vigoroso, muy efervescente, con capacidad para generar conversación pública, para plantear problemas en el ámbito público. Por poner un ejemplo, esto hoy suena a ciencia ficción, pero uno de los desencadenantes del 15M fue el rechazo de la ley SIL, que prohibía la piratería, ¿no? Y digamos que las discusiones en torno a la propiedad intelectual estaban, no voy a decir que fueran mayoritarias y que fuera una preocupación primordial de la gente, ni mucho menos, pero sí que era algo bastante compartido, ¿no? El descrédito, por ejemplo, de la SGAE, ¿no? Yo creo que una de las instituciones más odiadas de este país era la Sociedad General de Autores, por extraño que pueda parecer, ¿no? Entonces, un poco, yo digamos que mi intervención ahí intentaba modular de alguna manera cierta fascinación que detectaba en el ámbito sobre todo de la izquierda política en torno a la tecnología digital, que yo creo que veíamos como una herramienta emancipadora, ¿verdad? Y eso también suena extraño, pero es así, ¿no? En muchos programas, documentos de la izquierda política, sobre todo de la izquierda radical, pues hablaba de, se utilizaban metáforas extraídas, ¿no?, del ámbito tecnológico, se hablaba del hacker como una figura a imitar, se hablaba, por ejemplo, de hackear la democracia, ¿no? Era una frase que se usaba mucho, ¿no? Y a mí me parecía que había ahí una cierta fetichización de la tecnología que me resultaba inquietante, no casi nada por fetichizar o tener ilusiones en torno a lo que sea, sino porque nos impedía ver ciertos déficits de las propuestas que estábamos construyendo, ¿no? Y para mí era un déficit, por ejemplo, de organicidad política, un déficit de deliberación, un déficit también en torno al tipo de vínculos sociales en torno a los que se articulaban esas propuestas políticas, etc. Yo creo que lo que ha cambiado es un poco como señalabas, Ángel, que ahora hay un proceso de fetichización inversa, que resulta también, yo creo que muy paralizante, pero que circula no por el lado utópico, no por idealizar en sentido positivo las tecnologías digitales, sino por el lado colapsista o catastrófico, ¿no? Creo que vemos en la tecnología digital, en
la versión que sea, ¿no? Puede ser ¿no? los vídeos de YouTube de CryptoBros, puede ser la IA, puede ser Twitter, puede ser lo que sea, ¿no? Pero vemos una especie de tsunami maléfico, ¿no? Donde lo único que hay es resentimiento, odio, etcétera, que además está dominado por una especie de supervillanos de Marvel, que son listísimos, extremadamente brillantes, con un poder completamente absoluto sobre nuestras mentes, nuestras voluntades, tal vez no las nuestras, pero sí la de todos los demás, por supuesto, pero somos más listos que los demás, y que es de nuevo muy paralizante, muy paralizante y que nos... y que a mí me parece que sigue, efectivamente, es una especie de movimiento de péndulo desde lo que vivíamos a principios de siglo, o en el 2010 o algo así, desde un momento de fascinación ciberutópica a un momento de también fascinación catastrófica, pero que sigue presa de las mismas ilusiones, ¿no? Que es un tratamiento, yo creo que muy poco realista de cómo es la tecnología digital y en qué consiste, donde se analiza la tecnología digital o se piensa como algo completamente diferente y aislado de otras tecnologías, cuando la realidad es que no tienen, o sea, lo que vivimos es un continuo de tecnologías, donde la tecnología digital está relacionada y completamente entreverada con las tecnologías energéticas, alimentarias, médicas, ¿no? Y las tecnologías se superponen entre sí, ¿no? En distintos estratos, y no tiene mucho sentido analizar solo una como si fuera independiente. Y donde hay, ¿no? todo ese efecto un poco de parálisis inducida por esa fascinación. Entonces, esa es un poco la continuidad entre esos dos momentos y también la diferencia, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento reaccionario, de parálisis de los movimientos progresistas, de cambio, emancipadores, como los queramos leer, y tendemos a proyectar, yo creo, esa parálisis sobre aquello, ¿no? A través de lo que lo interpretamos todo, que es la tecnología digital. Me sigue pareciendo un error, como me lo parecía lo contrario, ¿no? Interpretar nuestras ansias de cambio a través de la tecnología digital. Sí, claro, lo que estás comentando de esa fascinación, además en el texto ahora yo creo que también cuando estabas respondiendo a la primera cuestión lo señalabas, ¿no? Ese doble fetichismo. Por una parte el ciberutopismo y por la otra parte el cibercatastrofismo, cuando muchas veces no somos conscientes, por otra parte, de la cantidad de nuevas tecnologías que fracasan. O sea, y creo que eso lo va señalando a lo largo del texto. Y otra cosa que ya has apuntado que te quería comentar es de esa, creo que lo dices así, sonrojante admiración o algo parecido, ¿no? Es una crítica que realizas a la izquierda o a los movimientos de izquierda, esa sonrojante admiración que mantuvieron con el ciberactivismo, ¿no? Entonces era hacker, ciber no sé qué y tal, ¿no? Has dicho vamos a hackear la democracia y tal. ¿Y en qué momento entendimos que eso podía ser más sexy o se entendió que eso podía ser más sexy, por ejemplo, que el cooperativismo tradicional, ¿no? Y quizá ahora en ese péndulo no sé si nos estamos dando cuenta o no. Sí, empiezo por el final de lo que planteas. Yo creo que efectivamente hubo un momento donde se idealizó muchísimo el tipo de activismo que se daba en Internet, o se daba en torno a la tecnología, ¿no? Y se tomaba como un modelo que se podía expandir o que se podía imitar en toda clase de ámbitos políticos y sociales. Yo creo que eso era un error por dos motivos. Primero, porque hay muchas cosas que no se pueden trasladar de un ámbito a otro y ya está, ¿no? Y a lo mejor el activismo, pues, no sé, estudiantil no tiene mucho sentido intentar trasladarlo al ámbito sindical y tampoco tiene mucho sentido trasladar el activismo digital a otros ámbitos. Y yo creo que tenía que ver, sobre todo, es algo muy básico, que tenía que ver eso, una cierta fascinación tecnológica, ¿no? Pero es que, además, yo creo que eso tuvo un efecto perverso, que es que hizo que no se sacara partido, de hecho, de las potencialidades que realmente tenía ese activismo y no se hiciera una apuesta por fortalecerlo allí donde era importante. Yo creo que ahora estamos pagando un poco el precio de ese error, ¿no? O sea, yo creo que al ver como un modelo básicamente exitoso ese tipo de intervención, cuando en realidad era muy frágil, ¿no? Era muy incipiente, era muy interesante, era muy emocionante en muchas cosas, pero era muy incipiente,
yo creo que no sé, a lo mejor no se hizo hincapié en cómo fortalecerla. Yo lo tengo muy claro, o sea, qué es lo que hacía falta y qué es lo que hace falta si queremos recuperarla, porque claro, lo que estamos pagando ahora es que ha desaparecido. O sea, no, sigue habiendo un montón de gente que hace software libre, que comparte cosas en internet, pero bueno, está como fuera del foco público, ¿no? Y yo creo que hace falta como un proceso de institucionalización a gran escala, con una enorme intervención pública. Luego podemos hablar de eso en qué consiste, ¿no? Pero yo lo tengo claro. Eso, digamos que nunca se llegó a plantear, ¿no? Porque, claro, era más bien lo contrario, que es esta cosa que hacemos mucho la gente de izquierdas de contarnos las derrotas como si fueran éxitos, ¿no? Es decir, bueno, claro, sí, ha desaparecido los partidos de masas y el sindicalismo tradicional, pero no pasa nada, ¿no? Porque tenemos una nueva forma de intervención viral, potencialmente universalizable, internacional, tal, que va a acabar, ¿no? Que va a permitir superar todo lo que tenía de malo el activismo tradicional, que era jerárquico, lento, aburrido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al final, bueno, un poco esos cuentos que nos contamos hicieron que no fuéramos capaces de aprovechar esas potencialidades que sí estaban realmente ahí, pero que necesitaban otra clase de impulsos que no eran puramente endógenos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, lo primero que planteabas, que para mí es crucial, ¿no? O sea, yo creo que parte de la fascinación que sentimos por la tecnología digital tiene que ver con que nos creemos los cuentos de Silicon Valley, que son cuentos de un supuesto éxito ininterrumpido. Insisto, ¿no? Esta idea, antes eran como benefactores, ¿no? Tipos en Silicon Valley muy simpáticos. O sea, todos los que ahora vemos como supervillanos, hace nada, ¿no? Los veíamos como genios simpáticos, con sus sudaderas de capucha, no sabían qué hacer con sus millones, los gastaban en comprar cromos, ¿no? Y eran como gente, unos millonarios afables y tal, ¿no? Ahora es lo contrario, los vemos como nazis politoxicómanos enloquecidos, pero un poco es lo mismo, ¿no? Los seguimos viendo como figuras fascinantes en cierto sentido, genios del mal, cuando la mitad son medio idiotas, o sea, son medio idiotas y no paran de meter la pata increíblemente. O sea, la historia de fracasos tecnológicos es descomunal, descomunal. No solo ahora, no solo porque Twitter sea un desastre absoluto, no solo porque Gmail se ha convertido en un estercolero de publicidad, no solo porque en Google no encuentras nada, ¿no? Sino porque realmente hay cosas que funcionan increíblemente mal, incluso las que supuestamente van a funcionar bien. O sea, pensad una cosa, la publicidad en Internet, ¿vale? O sea, es una mierda, o sea, no funciona. O sea, nos dijeron que la publicidad en Internet iba a ser increíble, que iba a penetrar en nuestro cerebro para conocer lo que íbamos a desear antes de que nosotros mismos lo supiéramos, era peligrosísima, pero iba a conocer nuestros deseos más íntimos. Es una mierda. ¿Os acordáis de un solo banner? ¿Alguien se acuerda de un banner? Yo no me acuerdo de ninguno. Si ahora digo las muñecas de Famosa, o sea, sabéis completarlo a coro, ¿no? O sea, hay millones de anuncios de la tele que tenemos, vamos, grabados en nuestro hipotálamo, ¿no? Ya lo van a heredar nuestros tataranietos. La publicidad de Internet no funciona, o sea, pues hay tanta, porque es malísima, ¿no? Es mucho peor que la publicidad de la tele tradicional, ¿no? Es un desastre, de hecho. Y hay miles de cosas que son así, ¿no? O sea, son fracasos enormes. El otro día leía que la cosa está del metaverso, que seguro que nadie ha entrado ahí ni nadie sabe lo que son los muñecos estos que se ha inventado el Zuckerberg, eso, que a nadie le interesa, pues ha gastado en esa porquería el equivalente a toda la red de trenes de alta velocidad española, que es de las más grandes del mundo, por cierto, ¿no? El gran éxito del tío más listo de América, que se hizo rico robando una idea, ¿no? O sea, la cantidad de cuñadeces que rodea a Silicon Valley, que además es muy interesante, ¿no? Porque parece que cualquier error se lo podemos consentir, ¿no? Y que está justificado. O sea, si todos esos errores con la increíble miles de millones de dólares o de euros que se han gastado y se han dilapidado, los gastara un Estado, una administración pública, nos parecería un escándalo, ¿no? O sea, nos parecería un escándalo increíble. En cambio, entendemos que todo eso es un terreno de experimentación donde se pueden dilapidar todos los millones que sean necesarios. Entonces, a mí sí me parece muy importante recordar la increíble historia de fracasos que ha rodeado la tecnología digital, porque yo creo que da una imagen más realista de en qué consiste y ayuda a romper un poco con esa fascinación, ¿no? La verdad que lo has dicho, pero igual lo dejamos para el final. Y mi idea era dejarlo para el final, pero bueno, ya que lo has sacado, pues
creo que puede ser el momento de plantearlo, ¿no? Yo creo que hay un hilo conductor en todos tus trabajos, con independencia de uno u otro, un tema u otro, que pasa por repensar lo público, por repensar lo común, por repensar lo cooperativo, ¿verdad? Quizá hacia una idea desmercantilizadora, o debería quitar el quizá, especialmente todos los trabajos que tiene sobre Polanyi, los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, tan interesantes, aunque aquí no, en este texto no lo menciono, bueno, creo recordar que no lo mencionas. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo podríamos transitar hacia un ecosistema tecnológico público, ¿no? Que es algo en lo que vas trabajando también en Sociofobia y que retomas de nuevo aquí en este texto? Sí, es una cuestión que a mí personalmente me interesa mucho. Hace muy poco sonaba a una fricada total, ¿no? O sea, si esto lo hubiésemos discutido hace 2 años en el ecosistema público, ¿a quién se le ha ocurrido semejante tontería, ¿no? ¿Y para qué, además, no? Pero que yo creo que ahora, en cambio, de pronto, no voy a decir de nuevo, ¿no?, que sea una prioridad para nadie, pero que yo creo que flota un poco en el ambiente, ¿no? En el sentido de que creo que cada vez más gente, sobre todo aquella gente, por ejemplo, que ha recibido un mensaje del dueño de Telegram criticando al gobierno de España, o que mira con inquietud las declaraciones de Elon Musk diciendo que va a intentar interferir en las elecciones de tu país, ¿no? De pronto dices, vaya, ¿no? Pues igual sí que tenemos un problemilla cediendo una esfera muy importante o cediendo un ámbito muy importante de la esfera pública a un puñado de oligarcas multimillonarios, ¿no? Entonces, de pronto, yo creo que es algo que no digo, insisto, no digo que sea una prioridad, pero que sí flota un poco en el ambiente, o que es algo que se puede plantear. Claro, lo que pasó con la tecnología digital es que no hizo falta privatizarla. No hizo falta privatizarla, a diferencia de lo que pasó con la telefonía, a diferencia de lo que pasó con los trenes, los aviones, las autopistas, porque la tecnología digital llegó tarde al keynesianismo, ¿no? Llegó tarde al estado de bienestar, llegó tarde a los desarrollos públicos. Por ejemplo, nadie planteó que, no sé, una empresa pública como era Telefónica, que por cierto funcionaba bastante bien, podía implementar un proyecto de digitalización público con una infraestructura diferente a la que se planteó enteramente privada. Entonces, yo creo que una consecuencia de eso es que ni siquiera tenemos la memoria más o menos remota de en qué podría consistir efectivamente un ecosistema público. De manera tal que cuando alguien plantea una alternativa a la privatización absoluta que padecemos ahora, lo que nos viene a la cabeza inmediatamente son imágenes bastante fúnebres, ¿no? Pensamos, pues, ¿qué puede ser la alternativa a Twitter, YouTube, etcétera, pública? Me imagino una especie de telediario casposo, ¿no? Tal vez controlado directamente por Pedro Sánchez en su despacho de la Moncloa, ¿no? Diciendo lo que tiene que aparecer en nuestro timeline o algo por el estilo, ¿no? Algo extremadamente indeseable. O si llegas a algo más sofisticado, si algo tipo lo que hay en China, que tampoco tenemos muy claro qué es lo que es, pero probablemente indeseable, dicho sin ironía. ¿No? Entonces es como que no tenemos una idea propia en qué puede consistir lo público. Asociamos inmediatamente público a estatal, lo cual es absurdo completamente. Hay un montón, ¿no? Pues, si pensamos, por ejemplo, en nuestro ecosistema educativo público no es estatal. O sea, las universidades públicas son públicas, pero no son estatales. A ti no viene Pedro Sánchez a decirte lo que tienes que contar en tus clases, ¿no? De momento, ¿no? Por mucho que el PP y Vox nos hagan creer que sí, pero lo cierto es que no viene a decirte lo que tienes que decir. De hecho, con bastante libertad. Las universidades, insisto, son públicas, pero están parcialmente democratizadas, igual, ojalá lo estuvieran más. Tienen una considerable autonomía, etcétera, ¿no? Son públicas. Hay organizaciones que ni siquiera están financiadas por el Estado y que yo considero que son públicas. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, culturales, sindicatos, cooperativas, que tienen, o sea, en el sentido de que velan por el interés público, tienen objetivos universalistas, no están limitadas a su entrada a nadie, no tienen ánimo de lucro. Nos podemos considerar organizaciones públicas, ¿no? O sea, un ecosistema público es algo mucho más complejo, que deja espacio también para la iniciativa privada, ¿por qué no? Pero que es sustancialmente diferente del ecosistema privado que tenemos ahora. Además, se da la circunstancia, esto era una cosa que contaba mucho Jameson, cuando Jameson en los años 80 decía una cosa muy graciosa, que era que
cuando la gente en Estados Unidos pensaba en la Unión Soviética, en cómo era la vida en la Unión Soviética, no tenían ni idea de cómo era la vida en la Unión Soviética, nadie sabía nada de cómo era allí, ¿no? Entonces lo que hacía en realidad era proyectar su vida o los aspectos negativos de su vida en Estados Unidos y imaginar sobre lo que ellos imaginaban que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces decían, no, es que se hacen muchas colas. Pero bueno, claro, son las colas que tú haces en el maldito centro comercial y te imaginas que es eso que es allí, ¿no? Entonces, es que hay una gran centralización, ¿no? Claro, te imaginas la enorme centralización monopolística que se da en Estados Unidos y lo proyectas sobre allí. Claro, esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, realmente... o sea, ¿cuántas empresas de correo electrónico usamos? Una. O sea, no creo que... Algún freak tenemos ProtonMail, que ni siquiera usamos mucho, y usamos Gmail, ¿no? Mi universidad, la Complutense, era obligatorio. O sea, todo el correo de la Complutense corre sobre Gmail. ¿Cuántos buscadores usamos? Uno. ¿Cuántas redes sociales usamos? Una o dos, ¿no? O sea, que al final... hay un proceso de centralización enorme, ¿no? Y ese miedo que tenemos a un ecosistema público monopolístico, controlado por el Estado, en realidad lo que estamos haciendo es proyectar lo que tenemos ahora, lo que padecemos ahora, sobre esas posibilidades públicas, ¿no? Que podrían ser efectivamente muchísimo más plurales que lo que tenemos ahora. Entonces yo creo que lo primero que necesitamos es un poco abrir nuestra imaginación y pensar cómo podría ser, teniendo en cuenta que nunca lo hemos tenido, ¿no? Técnicamente es perfectamente posible y ya digo, a mí no me parece un momento tan malo para plantearse esto. Yo creo que hemos tenido momentos muchísimo peores, ¿no? Las amenazas ahora son muy grandes, pero no sé, me parece que flota un poco en el ambiente, ¿no? Hace falta audacia, pero ahí anda. Según hablabas, creo que se titula, por no levantarme y verlo, el texto que acaba de publicar Libros del Caos, no recuerdo el nombre del autor, Las redes que gobiernan España, ¿no? Entonces este autor, que me parece un libro maravilloso, lo he estado leyendo también ahora en Semana Santa y tal, y me ha gustado un montón, pero claro, vamos viendo a lo largo del texto cómo se han ido privatizando las grandes entidades públicas, y él también lo señala, yo creo que con bastante acierto, ¿no? Qué fácil es privatizar, pero qué difícil es volver a que sea público lo que fue de todos, ¿no? Por supuesto, en la mente de todos está Endesa y cómo fue vilmente vendida al gobierno italiano, por poner un ejemplo como el de Argentaria, etcétera, 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 ¿no? También en el libro vas cuestionando una serie de conceptos que se han ido poniendo de moda, desde este ya tan manido, usado, el de la aldea global, u otro que lleva menos tiempo acompañándonos, pero también muy usado, muy manido, como es el de nativos digitales. Y realizas una reflexión, yo creo que más que interesante, sobre el uso de las tecnologías en los sistemas educativos. En qué momento, ¿no?, las pizarras digitales debían ser la panacea, el no va más, es algo que nos iba a hacer, en fin, no sé, superdotados a todos y a todas, y ahora realmente estamos pensando en prohibir, que la idea es prohibir el uso de los dispositivos móviles a los menores de 16 años. Antes de darte la palabra, lo dices más o menos nos lo dices así: sostener que vamos a resolver los problemas de la infancia y la juventud con más tecnología es tan ingenuo como creer que podemos hacerlo suprimiendo el acceso a ella. Sí, el libro de las redes que gobiernan España me gusta mucho porque también yo creo que la red que gobierna España no es Twitter, es el Colegio del Pilar. ¿Sabes? Es el Colegio del Pilar. O sea, que decir que... claro. O sea, es que son las redes que gobiernan España, ¿no? Sabéis que el Aznar y el presidente de Telefónica inició la privatización de Telefónica en el momento precisamente de la digitalización, cuando despega Internet en España, compartieron pupitre, o sea, que se dice pronto, ¿no? Sí, yo creo que por lo que toca a la presencia de tecnologías en los centros educativos, hablando con el que más sabe de esto, yo creo, al menos que yo conozco, pero yo creo de unas personas en España que más sabe de esto, que es Carlos Magro, hablando con él, los dos nos reíamos un poco porque estamos en una situación paradójica, es que hemos sido muy críticos con la introducción de tecnología en las aulas, ¿no? Durante años eso parecía que la solución, como para casi todo, ¿no?, pero en este caso de los enormes problemas educativos que tiene este país,
era la introducción de toda clase de cacharrería sin ton ni son ni saber para qué servía. Teniendo en cuenta además una idea muy idiota, que es pensar que lo más avanzado es lo más nuevo, que es una estupidez completa, ¿no? O sea, y pongo un ejemplo muy evidente. Yo uso ebook, yo uso libro electrónico, pero realmente los libros electrónicos no han conseguido sustituir a los libros en papel. Son muy minoritarios, porque los libros en papel son un dispositivo muy avanzado y muy complicado de superar. Por muy antiguos, son antiguos, pero funcionan muy bien. Y los libros electrónicos funcionan regulero todavía. O sea, son cómodos para los que usamos muchos libros, porque llevas muchos, pero funcionan, para empezar hay que cargarlos, cosa que los libros de papel no necesitan, ¿no? Entonces, las pizarras tradicionales, para algunas cosas, son un dispositivo muy avanzado, ¿no? Entonces, esa introducción tan idiota, tan fetichista, yo creo que tuvo efectos, yo creo, algunos muy negativos, otros neutros, porque pero lo que ha pasado a continuación es un proceso de fetichización del signo contrario, ¿no? Muy acorde también con cierto momento reaccionario que se está dando en educación, muy nostálgico, esta cosa de no, qué buena época aquella del EGB y el BUP pata negra, los que lo padecimos, o sea, me alucina porque bueno, que lo diga gente que no lo vivió, lo puedo llegar a entender, pero los que padecimos la EGB y el BUP, que gente que diga esa idiotez, o sea, es bastante increíble. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero yo creo muy acorde con ese momento reaccionario que estamos viviendo en educación, hay ese proceso de rechazo de cualquier presencia de la tecnología de tecnología digital en las aulas. Que a mí me parece igualmente absurdo, ¿no? Igualmente absurdo no porque tenga ninguna querencia porque los chavales usen tablets, ordenadores, sino porque al final dejas de plantearte bueno, pues qué problemas pedagógicos, educativos tenemos y qué tipo de herramienta pedagógica, pero también tecnológica, necesita cada uno de esos problemas. Y sobre todo, yo creo que lo que no acabamos de plantearnos es que ese supuesto giro digital en educación nunca se dio. Es que no sabemos para qué pueden servir los cacharros en clase porque jamás se ha dado. Lo que se dio, básicamente, fue una especie de atrezo digital, ¿no? Una especie de decorado digital, donde las mismas prácticas pedagógicas educativas de siempre bueno, pues se volcaban literalmente en los cacharros digitales. O sea, esto es así, o sea, mis hijos cuando han usado tablets u ordenadores en el colegio, en el instituto, lo que tienen son volcados literalmente en PDF de los libros. Bueno, pues para eso mejor el libro de siempre, que no se le agota la batería, ¿no? O sea, yo he visto volcados de los cuadernos Rubio, lo juro, en educación primaria de mis hijos, pero en pantalla. Entonces, bueno, pues para eso mucho mejor el de siempre, que por lo menos puede escribir, no tengo que imprimírmelo yo en casa para que luego haga la ficha en casa, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay y bueno, en la universidad para qué vamos a hablar, o sea, eso ya es drogadura, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que hay es un intento, ¿no? Un eludir siempre, o bien a través de la fascinación, o bien del rechazo, bueno, pues problemas, yo creo, pedagógicos, educativos, de todo tipo, muy graves que tenemos y que necesitamos plantearnos, ¿no? Así que estoy en una posición extraña, porque siempre he sido como bastante reacio a la introducción de la tecnología, pero de pronto ese rechazo que me parece tan acrítico casi me molesta más. Bueno, qué decir, estaba mirando la hora, son más o menos las 8:10, si queréis ir interviniendo, tranquilamente, vaya, levantéis la mano y así no solo... Le pregunto yo a César, ¿no? Que seguro que vosotros pues tenéis alguna cuestión pendiente para realizar. Si no es así, me gustaría, porque en el libro lo haces, dedicas bueno, espacio a trabajar la cuestión de las burbujas tecnológicas, y la cuestión a plantear es la IA, el ChatGPT, ¿es la nueva burbuja tecnológica? ¿Va a estallar o qué va a pasar o qué nos está sucediendo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto va a seguir esta espiral de crecimiento? Bueno, o sea, para mí, bueno, hay una... bueno, empiezo por el final. ¿Sí? O sea, para mí una cuestión clave, y la repito muchísimo, soy muy pesado con esto, es que somos muy miopes respecto a qué tecnología realmente en el medio o en el largo plazo va a tener un impacto duradero o cuál va a ser su alcance. O sea, somos muy miopes, es que no se sabe, o sea, es muy difícil saberlo, ¿no?
Es una broma que hago mucho, si la he hecho aquí me disculpáis, ¿no? Pero si tengo que pensar en los últimos 50 años en España, cuál ha sido el cambio tecnológico, la tecnología que más impacto económico ha tenido, pues diría seguramente que el hormigón pretensado, ¿no? Porque efectivamente el papel de las obras públicas y el impacto que ha tenido en la economía, pero seguro que no es una tecnología que, ¿no? muy sexy, que se nos viene a la cabeza al pensar en el cambio tecnológico y en su impacto económico, ¿no? O sea, ahora mismo, y esto es más en serio, si tengo que pensar en una tecnología crucial que tiene la capacidad para cambiar el mundo, pues diría que la tecnología fotovoltaica. Pero de nuevo, ¿no? Es una cosa como poco sexy, aburrida, fea. Y en cambio estamos todo el rato deslumbrados con el catálogo de MediaMarkt, pensando a ver cuál es el último cacharrito que va a cambiar el mundo. Realmente IA es un nombre comercial para un montón de cosas diferentes, para un montón de tecnologías diferentes, no es una etiqueta comercial para toda clase de, ¿no? sistemas que, a saber lo que dan de sí en muy distintos ámbitos. Cabe pensar que va a haber ámbitos profesionales y sociales donde va a tener un impacto duradero y otros a saber. Hay un montón de usos ahora mismo que son estrictamente ornamentales. No sé, ¿hay alguien aquí que haya abierto el asistente de IA de WhatsApp alguna vez? O sea, yo solo por error y sería lo cierro, ¿no? No sé, o sea, ¿no? Es como un decorado, igual ni hay IA ahí, ¿no? Igual no funciona, ni siquiera me han puesto el botón y ya está. O sea, yo seguro que hay un montón de páginas que solo poner el botón porque saben que nadie le va a dar, hecho con IA. O sea, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que hay una burbuja especulativa brutal en torno a la IA. O sea, yo sí apostaría, si tuviera que apostar, yo no soy nada apostador, si tuviera que apostar, apostaría a que va a explotar en breve. Ojalá no sea como la de la subprime, pero lo cierto es que ya se sabe que están desarrollando modelos similares a las de la subprime para diversificar el riesgo y aplazar el estallido. Y más allá de eso, yo diría a saber, y ese agnosticismo me parece importante. Y en cambio, lo que sí sabemos, de lo que podemos estar bastante seguros, es de sus efectos sociales, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros efectos sociales? Bueno, pues los que siempre se dan en el capitalismo con los procesos de automatización, que es en primer lugar un proceso de precarización laboral a través de la amenaza por la automatización. Eso, me lo contaba hace poco alguien que se dedica a estudios de mercado, que me decía, bueno, las empresas ahora mismo te están ofreciendo, las grandes empresas te están ofreciendo, dicen, no, lo que me hacías por tanto, me lo tienes que hacer entre un 20 y un 15% menos, porque sabemos que vas a aplicar IA. Dice, pero no voy a aplicar IA, da igual, podrías hacerlo, un 15% menos, ¿no? Y esto es lo que está pasando y lo que yo creo que va a pasar y para lo que lo están usando las grandes empresas en el ámbito laboral, ¿no? Decir, si no aceptas una reducción de derechos, de salarios, bueno, pues voy a tener este robot que lo va a hacer por ti. A saber si es verdad, probablemente no, pero da igual, ¿no? Porque el efecto siempre que tiene la amenaza de descualificación es efectivamente un proceso de pérdida de derechos. De hecho, lo que pasa a menudo, esto no es imaginación, es que esto pasa de verdad, es que el robot más barato es un humano con pocos derechos laborales cobrando el salario mínimo. Y hay toda una historia de supuestos procesos de automatización que en el fondo reposaban sobre el trabajo de trabajadores descualificados. O sea, es que esto ya no es así, pero al principio los famosos los famosos bots de Twitter, hace mucho, a lo mejor no os acordáis, ¿vale? Pero cuando empezaron a aparecer bots en Twitter, ¿no? Que hacían toda clase de campañas virales, eran unos tipos en Filipinas que había fotos alucinantes, ¿no? En grandes naves industriales que tenían delante, pues a lo mejor 30 o 40 móviles, ¿no? Y le iban dando al botón de like, retweet. Esos eran los bots. Y esto ha pasado un montón. O sea, que los coches autónomos que están circulando por Estados Unidos, de nuevo, ¿no? Son un montón de tipos creo que de nuevo en Filipinas, que estaban ahí con un joystick vigilando los coches supuestamente autónomos. Hay, pero muchísimos ejemplos, ¿no? El de ChatGPT entrenado por no sé cuántas decenas de miles de africanos durante un montón de gente, un montón de tiempo. Los famosos programas de Amazon del Mechanical Turk, que en el fondo era, ¿no?, falsa inteligencia artificial, lo decían abiertamente, ¿no?, que era vamos a hacer como si fuera una inteligencia artificial, pero que en realidad son
pequeños trabajos, pequeños paquetes de trabajo distribuidos entre un montón de gente cobrando una maldita miseria, pero que es más barato hacer eso que desarrollar un programa de ordenador que te haga esa misma tarea, ¿no? Entonces yo creo que eso te da una pauta para entender que, bueno, a saber lo que da de sí esa tecnología. Yo diría que habrá cosas donde tenga un impacto alto, otros menos, pero de momento yo sería precavido respecto a lo que esperan de nosotros. O sea, ¿a quién le interesa esa fascinación que sentimos por la inteligencia artificial? Pues básicamente a los dueños de la inteligencia artificial. Y a mí eso es lo que más me inquieta, ¿no? No tanto sus efectos materiales como a quién estamos beneficiando al sentir esa fascinación en toda clase de ámbitos, ¿no? O sea, y pienso, por poner un ejemplo polémico, y con esto me callo, pero cuando se habla del impacto ecológico de la inteligencia artificial, bueno, sí, es verdad, pero no sé, a mí me extraña por qué nos obsesiona tanto el impacto ecológico de la inteligencia artificial y no del resto de todo lo que hacemos con nuestros móviles, o comparado, por ejemplo, con no sé, pero algo que a lo mejor tiene un poquitín más de impacto que de inteligencia artificial, los centros de datos o casi todo, como es la agricultura de regadío en este país, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa esa fascinación? ¿A quién le viene bien esa fascinación, ¿no? Señalas en el libro, que más o menos lo estabas diciendo ahora, en las dos dinámicas que produce la IA en el trabajo, ¿no? Las conceptualizas como desposesión del conocimiento, por un lado, más o menos es lo que estabas explicando, y por otro la de sumisión al poder, que creo que en eso no has entrado. Luego, si haces el favor, pues a mí sí me gustaría que lo hicieras. Y luego me vais a perdonar los no sociólogos, pero bueno, como esto es una actividad de Socil, pues tenía yo aquí una pregunta como más sociológica y relacionada con la IA, con esta cantidad ingente de datos, ¿no? El Big Data, esta cosa horrorosa a la que nos enfrentamos, que supone una cantidad, como digo, ¿no?, enorme de datos, y que parece que es vista como una revolución epistemológica, o por lo menos así nos la están vendiendo. Ya tenemos todo tipo de máster en todas las universidades. Si no tienes un máster sobre Big Data, IA, tal, pues no eres absolutamente nada, que parece que prometen una nueva forma de conocimiento social. Pero aquí sí que me interesa especialmente que nos contaras los límites, ¿no?, que tú entiendes metodológicos que subyacen a este fenómeno del Big Data y cómo aplicarlo a la ciencia social. Sí, yo sospecho que esa es una burbuja que confío en que pinche pronto, si es el caso, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay como una ilusión metodológica, que además es como muy básica, ¿no? Como si el mero volumen de la cantidad de datos que manejamos nos librará de los problemas de operacionalización, ¿no? Sabemos que no es así, ¿no? Esos problemas metodológicos resurgen siempre, y a mayor cantidad de datos pues aumenta también el ruido. Y esto es así siempre, y no hay ningún procedimiento informático para evitar eso, ¿no? Y yo creo que ha habido durante cierto tiempo como de pronto, ¿no?, el acceso a esos enormes volúmenes de datos como una fascinación de que estábamos ante un corte metodológico radical. Yo creo que no es así, y de hecho no solo se mantienen esos problemas metodológicos, sino que en algunos casos aumentan los sesgos. Para empezar, porque yo creo que eso guía la mirada, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? Pues si tienes grandes volúmenes de datos, miras aquello que te es más accesible, que es algo que yo creo que se ve mucho, sobre todo en el campo de nuestros estudiantes y tal, ¿no? Pues si tienes enormes volúmenes de datos disponibles, bastante baratos y tal, pues tiendes a sobreinterpretar ese tipo de conductas. Te olvidas de que la conducta online no tiene un reflejo evidente, ¿no?, en tu conducta fuera de ese ámbito. O sea, yo creo que tiene una serie de riesgos. También tiene, por supuesto, oportunidades, y creo que no hay que demonizar esa red de estudios ni muchísimo menos, ni las posibilidades que ofrece. Pero digamos que yo creo que tiende a reproducir esa fascinación como de un corte, ¿no?, de cortes radicales que desde el primer momento la tecnología digital planteó, como si entramos en una nueva era. Y yo sería muy pesado en la idea de la continuidad. Yo creo que casi siempre la tecnología digital lo que hace es incrustarse en dinámicas sociales precedentes y muchas veces acelerarlas, ¿no? Entonces yo creo que un proceso previo de un cierto neopositivismo, si lo quieres llamar así, ¿no?, presente en las ciencias sociales,
muy anglosajón, que venía yo creo de lejos, al menos porque toca la investigación empírica, ha sido acelerado por estas dinámicas de digitalización relacionadas con el Big Data y la IA. Pero en el fondo yo creo que viene de lejos, ¿no? Esta idea de un neopositivismo neutro, con un toque muy conservador, ¿verdad? Como una alternativa al wokismo metodológico y a todos los estudios culturales más o menos posmodernos, vamos a volver a hacer ciencia de pico y pala, de la de verdad. Pues de pronto yo creo que lo que hace la tecnología digital es acelerar esto, ¿no? Yo creo que también ahí hay que resistirse un poco a la idea de que hay como una ruptura inducida tecnológicamente. Yo soy más de mirar continuidades, ¿verdad? También hay los materialistas tendemos a eso, ¿no? Igual es sesgo mío. Bueno, oye, yo creo que ya es vuestro momento, entonces si queréis plantear cualquier cuestión, duda, comentar algo con César, bien del texto o a lo largo de la charla, o en fin. Bueno, pues si no levantéis la mano sigo yo. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a comentar? En el libro defiendes que estamos asistiendo a un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Ya lo hemos ido señalando, yo creo, a lo largo ya de la charla. Una institucionalización de tipo digital. No sé si nos podrías explicar en qué consiste y cuáles son las consecuencias. Sí, a ver, tiene mucho que ver con esto último que comentaba, ¿no? Yo creo que ni por el lado positivo ni por el lado catastrófico me acabo de creer esto de que de la tecnología digital induzca cambios sísmicos antropológicos, ¿no? Yo ya digo, como decía justo ahora, yo soy materialista, yo soy marxista y por tanto no tengo problema con el determinismo tecnológico. Creo que si hay algo que nos determine, pues probablemente la tecnología, ¿no? Tiene como muchas papeletas para ello, a lo mejor no hay nada, pero si hubiera algo, seguramente la tecnología puntuaría alto ahí. Pero desconfío mucho de ese fetichismo depositado en ciertas tecnologías, sea la que sea, como una especie de catalizador cósmico de cambios antropológicos, ¿no? Y en cambio sí creo que hay tecnologías que, como pudo ser la tecnología del vapor en el siglo XIX, ¿no? Que aceleran cambios políticos y sociales y culturales que están ya en curso, ¿no? Y los incrementan. Y me parece que eso es lo que ocurre muchas veces con los procesos de digitalización. Que lo que pasa es que intervienen sobre ámbitos sociales muy fragilizados, desinstitucionalizados, individualizados, ¿verdad? Y aceleran ese proceso. Yo pongo algún ejemplo en el texto, ¿no? Pues relacionado, por ejemplo, con la gestión de revistas científicas, pero que seguro que hay mil ejemplos que se os ocurre a todos y a todas, ¿no? Es decir, que en entornos, por ejemplo, laborales que han sido, bueno, pues como que han perdido organicidad, que han perdido toda clase, ¿no? de vínculos profesionales, de procedimientos y de más o menos heredados del pasado, pues de pronto cuando irrumpe la tecnología lo que parece que será una aceleración muy grande de eso. Yo os pongo un ejemplo que yo seguro que os va a resultar cercano, que es el asunto de la burocracia. Yo creo que hay mucha gente, esto lo cuenta muy bien mi compañera Remedios Zafra, ¿no? Hay una sensación creciente de que cada vez tenemos más burocracia. Pasa en la universidad, pero creo que pasa en muchísimos trabajos, ¿no? De que de pronto aumenta el papeleo. Y yo defiendo mucho que eso en realidad es una consecuencia de la desburocratización. De la desburocratización en el sentido bebeliano que usamos los sociólogos, ¿no? Que es la pérdida de la idea de burocracia y de las personas encargadas de la burocracia como los procedimientos necesarios para que ciertas labores en una organización se desempeñen de la forma más eficaz posible, ¿no? Y que como ya no existen esas personas, esos procedimientos, ¿no? Pues entonces de pronto hay una externalización de toda clase de papeleos absurdos que no tienen ya un objetivo claro, que te van cayendo a ti, ¿no? Pero que pasa también con en el campo del consumo, ¿no? De pronto tienes que firmar un montón de papeles
cada vez que abres una página web, por ejemplo, ¿no? Tienes que darle, acepto las cookies, ¿no? No sabes lo que estás aceptando, pero un montón de papeleo y tal, completamente absurdo, acelerado por la maquinización, pero que tiene que ver con que no hay nadie al volante, ¿no? Con que ha desaparecido toda la clase de procedimientos. Claro, pensad, cuando abrís una web y aceptáis toda clase de cláusulas leoninas, acepto las cookies. Yo qué sé si acepto las cookies o no. Es que yo no tengo ni idea de eso. O sea, porque no hay nadie vigilando que esa web cumpla con la legalidad, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que leerme unos papeles que no entiendo? No soy abogado, no soy experto en esa materia. Debería haber alguien de algún tipo de administración vigilando que esa maldita empresa cumpla la ley. No cada uno de nosotros rendirnos a las condiciones que nos impongan, ¿verdad? Y eso permanentemente en el ámbito profesional, ¿no? O sea, que yo creo que en el fondo la algoritmización funciona porque se pone en marcha sobre entornos sociales previamente algoritmizados, si lo queréis decir así, previamente mecanizados, previamente desinstitucionalizados, donde los procesos profesionales, orgánicos, ¿no? Más o menos imperfectos que había en el pasado, han sido destruidos por la mercantilización, y entonces de repente, ¿no? Pues una máquina tiene todas las de ganar, ¿no? Por eso defiendo mucho usar la IA para la burocracia, porque como la mayor parte de papeles que me piden a mí me los pide una máquina, digo, mucho mejor que le conteste una máquina, ¿no? Ya que se pongan las máquinas a hablar entre ellas y todos contentos, ¿no? Las máquinas, yo y el burócrata inexistente al que le sirve ese papel, porque nadie lo va a leer, nunca, jamás, ¿no? Así que mejor que lo genere una máquina y ya está. Sí, yo la verdad que soy también gran fan de la IA. Para todo tipo de burocracia académica la soluciono directamente con la IA. Vamos, os animo a hacerlo, que decir. Por cierto, espera que lo tengo aquí apuntado en el móvil. Tecnoligarca, politoxicómano con infantilismo terminal. Niño rata con supuestos superpoderes. Millonario supremacista con delirios paranoides. Ciberoligarcas que llevan el estilo de vida y aspecto de un proselita de Las Vegas. Multimillonario narcisista con un deterioro cognitivo manifiesto. Joder, te has quedado a gusto, ¿no? Quiero decir, no sé si están todos ahí, pero pues, se lo comentaba con mi pareja, porque lo leyó, luego ella dijo, joder, me decía, joder, César y tal. Digo, pues no lo sé, la verdad que lo noto algo desatado, ¿no? Es cierto que en otros trabajos dejas así, ¿no? Pequeñas perlas, pero en este, ¿qué ha pasado para que te quedaras tan a gusto? Bueno, pasan dos cosas, ¿no? La primera es que es verdad. La verdad es que es verdad. No, y luego la segunda es que a mí pasan dos cosas, ¿no? La primera, que quería romper, ¿no? Con esa imagen de genios del mal, ¿vale? No son genios del mal, son millonarios de toda la vida. Son millonarios de toda la vida. Lo único que pasa es que dominan los mayores monopolios de la historia del capitalismo. Pero son millonarios de toda la vida, con sus miserias absurdas de toda la vida, ni más listos ni más tontos que los de toda la vida, y no tienen superpoderes, ¿no? Pero aparte es que me cabrea particularmente porque yo sí me acuerdo de toda la fascinación popular que ha habido en torno a esas figuras. O sea, que eran figuras, ¿no?, que en la cultura popular eran muy bien recibidas. O sea, Elon Musk apareció en Big Bang Theory, aparecía en El joven Sheldon, ¿no?, como un tipo simpático, etcétera. O sea, incluso la red social, que se suponía que era crítica con Mark Zuckerberg, era como un tío simpático, ¿no? Que era un tío que en el fondo no quería para nada su dinero, rechazaba el poder, ¿no? Así, era todo mentira. Es que yo me acuerdo, como soy ya mayor, me acuerdo cuando salió Windows 95, 1995, y en El País, en el semanal, hicieron un reportaje sobre Microsoft. Entonces mandaron unos reporteros a la sede de Microsoft, que estaba en el norte de Estados Unidos, si no recuerdo mal, y era un reportaje, vamos, lamebotas donde los haya, donde efectivamente pues los reporteros se paseaban por la sede de Microsoft y entonces veían
los cubículos de los programadores y que tenían colchones en su cubículo para dormir, porque claro, es que les gustaba tanto su trabajo y tal, estaban tan fascinados y tan entregados a la programación que es que no podían irse a casa, ¿no? Y luego entrevistaban a Bill Gates, que era un tío afable, llegaba sin corbata, con la camisa abierta, las gafas sucias, me acuerdo de ese detalle súper bien, ¿no? Y las gafas sucias, el empollón amable, tal, no quiere sus millones para nada. Claro, Bill Gates probablemente viniera de la isla de Epstein, que pillaba gonorrea, sus empleados probablemente se suicidaran al día siguiente, ¿no? Por sobretrabajo, y era un maldito psicópata ya entonces con ganas de dominar el mundo, ¿no? Como lo era el Zuckerberg a los 20 años probablemente, ¿no? Era millonario exactamente como cualquier otro millonario, ¿no? Seres despreciables como cualquier otro millonario, con ganas de dominar el mundo como quiere Amancio Ortega, como quiere Florentino Pérez y como quieren todos los millonarios, que para eso son millonarios. No para disfrutar de lujos absurdos, sino para mandar. Porque para disfrutar de lujos absurdos podrían retirarse todos, ¿no? Y sus bisnietos seguirían pudiendo comer huevos de dodo para desayunar, ¿no? Pero lo que quiere es mandar sobre nosotros. Por eso siguen haciendo dinero. Entonces yo insisto mucho en esa idea de, primero, por supuesto, señalar a quien construyó esa imagen, ¿no? De millonarios afables, amigables, que buena parte de lo que padecemos ahora tiene que ver con eso. Pero también romper con eso, que yo creo que sí que lo tenemos mucho más presente todos y todas, que es esa idea, ¿no? De que estamos inermes frente a ellos porque son una especie de genios del mar. No lo son, ¿no? De hecho, hacen un montón de cosas de una torpeza inaudita. Entonces, por eso la ristra, yo creo que los insultos a veces sirven un poco también, ¿no? Para señalar que el rey está desnudo, ¿no? Y no pasa nada por decirlo. Bueno, chicos, chicas, son las 8:30, que normalmente hasta ahora es lo que siempre hablamos, ¿no? Con la gente de letras, que ellos afortunadamente aquí ni tienen colchones, ni tienen ni futbolines. Yo es algo que siempre digo, ¿no? Si en tu empresa hay un futbolín, huye. O sea, pero rápido, corre, algo malo pasa, ¿no? Si hay una máquina de pinball o de tal, no sé qué, porque no es un espacio, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, son las 8:30, es la hora de que ellos también descansen, que mañana a las 9:00 tienen que volver a abrir. Continuamos, si queréis, la charla de una manera ya más informal, aquí en nuestra sede. Tomamos una cerveza tranquilamente, merendamos, comemos algo y nada, daros mil gracias por venir una vez más y nos veremos de nuevo, si nada cambia, en el mes de mayo. Muchas gracias. Vale.